Bueno, les agradezco muchísimo la invitación, agradezco a Clara por la presentación y a Jorge por la invitación. Y mi intención es compartir con ustedes algunas ideas sobre dónde estamos parados hoy políticamente y sobre todo pensando en las elecciones de medio término del año que viene, en lo que es un ciclo político realmente muy peculiar, el que estamos viviendo en Argentina, realmente un presidente fuera del sistema, ¿no? Un forastero, como se dice muchas veces. Creo que a pesar de las dudas que hubo al principio, muchos recordarán la chicana sobre si llegaba a Semana Santa, que en algún momento algún funcionario del gobierno anterior llegó a mencionar. Yo creo que el gobierno tiene motivos para estar satisfecho. Tal vez soy exagerado, ahí digo, funciona. No sé si trota, pero camina. El plan económico tal vez no trota, pero camina. Algunas variables se van enderezando. Por supuesto, falta mucho. Los dilemas que enfrentaba el gobierno eran muy altos. Como decía, incluso analistas, y me pongo en esa lista, abríamos un signo de interrogación en relación a los dilemas de gobernabilidad que enfrentaba un presidente tan minoritario en el Congreso, sin partido político, sin experiencia previa, sin personal, esos desafíos que enfrentaba al comienzo de su gestión. Y sin embargo, encontró algo que podemos denominar una fórmula de gobernabilidad, lo cual no quiere decir que vaya a durar ad eternum, pero sí que, a pesar de lo que uno podría pensar al comienzo, el gobierno fue mucho más pragmático de lo que muchos están dispuestos a reconocer, incluso a veces dentro del gobierno, donde, por un lado, como voy a mencionar a continuación, encontró una manera de llevar adelante un ajuste que ellos mismos dicen que es brutal, sin ninguna represión, sin ningún tipo de conflicto político muy severo, y una fórmula mínima también en el Congreso. Creo, por otro lado, que el gobierno peca un poco de exceso de confianza. Los ciclos políticos en Argentina son mucho más efímeros de lo que muchas veces los propios políticos quieren reconocer. 2 años después de que Cristina dijo vamos por todo, perdió las elecciones de medio término. Tanto Cristina como Mauricio Macri, como ahora el actual presidente, hablan de cambio cultural, por ejemplo, y yo creo que es mucho menos ambicioso que eso. Es decir, creo que los ciudadanos votan cómo perciben la economía y que, insisto, esos ciclos políticos pueden ser mucho más efímeros y a veces me preocupa el exceso de confianza del gobierno, de que piensa que realmente estamos frente a un cambio cultural. Yo sería más modesto, pero puedo estar equivocado, por supuesto. Nosotros en la Universidad Torcuato Di Tella tenemos algo que se llama el índice de confianza de gobierno, que es un indicador que tiene bastante rebote en los medios y que además, afortunadamente para nosotros, suele ser un bastante buen predictor de los resultados electorales. Y lo que podemos ver es que ha habido alguna serie de oscilaciones. Bueno, lo primero que podemos ver es que todo gobierno que empieza tiene la famosa luna de miel, un disparo bastante significativo en el índice de confianza de gobierno, el ICG. Tendría que haber hecho un zoom sobre el periodo de Javier Milei, pero quería mostrarles un poco la tendencia. Está ya por encima, Milei, de lo que estaba Alberto Fernández en este momento. Alberto Fernández tuvo una luna de miel no tan buena al principio, pero se dispara con la pandemia y después progresivamente empieza a perder ese capital político. Milei ya está por arriba de eso, pero todavía está más abajo que Macri. Pero lo que se ve es la estabilidad, es decir, tal vez no se ve tanto ahí porque quedó pequeño, pero el índice de confianza de gobierno, y acá tengo unas explicaciones, el índice de confianza de gobierno... Ah, perdón. No sé qué pasó. Ahora sí. Bueno, ahí, como les decía, no sé si llega a ver porque para tener la perspectiva general no hice zoom sobre el periodo de Milei, pero esto me pueden creer. Los datos están disponibles, además, gratis. Aceptamos contribuciones, pero gratis. Pero en general lo que vemos es estabilidad. Vemos un patrón de estabilidad en el gobierno de Milei bastante notorio. De hecho, en el último mes recibió un aumento de popularidad. O sea, hay un poquito de serrucho últimamente. Por ejemplo, en algunos temas, cuando fue la marcha universitaria de abril, nosotros vimos una retracción,
pero ahora, y yo creo que el viento de la situación económica y la percepción de que se desacelera la inflación ha traído una buena noticia para el gobierno. Ahora a mí no me avanza, entonces espérenlo. Perdón, Bueno, sigo así porque no puedo hacer que pase, pero bueno, el cuadro que quería que vieran ya un poco ya lo vieron. Entonces, mencionaba que en algunas arenas clave el gobierno logra un funcionamiento más o menos aceitado. La sociedad, por ejemplo, muestra que hay paciencia social, es decir, el gobierno se jacta de que está haciendo el ajuste más grande de su historia. Y esto se ha hecho con bajísimos niveles de conflicto político, es decir, más allá de que uno a veces ve los diarios, no ha habido represión, no ha habido muertos. A mí no me queda, es decir, muchas veces se habla del autoritarismo de Javier Milei. Yo no sé si él tiene una personalidad autoritaria, pero lo que yo veo es que no es un programa económico que se haya impuesto mediante las fórmulas clásicas del autoritarismo político. Creo que a diferencia de Juntos por el Cambio, el gobierno de Milei tiene un factor identitario que no estaba presente, a diferencia del gobierno de Macri, es decir, hay un factor identitario en algunos sectores sobre este proceso político y eso creo que es una ventaja para el gobierno. Pero, digo, en términos sociales, y un poco el cuadro que yo quería mostrar recién lo ilustra, es decir, hay paciencia social. Y como nos enseña también la experiencia de Carlos Menem, la sociedad está dispuesta a pagar costos sociales. Es decir, es cierto que el costo social del plan es alto, no lo podemos negar, pero también la experiencia de Menem, pero la experiencia también de otros procesos de ajuste en América Latina, pienso también en México, Fernando Enrique Cardoso, la sociedad está dispuesta a aceptar una baja de la inflación, es decir, y los costos asociados a eso. En el Congreso, por otra parte, algunos, y me incluyo, teníamos no una perspectiva negativa, pero sí marcábamos la dificultad de un gobierno de ser ampliamente minoritario en el Congreso. Estamos hablando de un gobierno que tiene el 10% de las bancas en la Cámara Alta y un 15% en la Cámara Baja, y que eso obviamente implicaba un desafío. Y teníamos la experiencia latinoamericana, donde se ve que el presidencialismo hiperminoritario es complicado, con problemas de gobernabilidad que van desde, obviamente una agenda trabada, una parálisis institucional, hasta en algunos casos la remoción por parte del presidente, por parte del Congreso, y eso es algo que había ocurrido en América Latina. Y sin embargo, el gobierno de Javier Milei encontró una fórmula mínima, como digo yo, que tiene que ver con, por empezar, las estrategias de los partidos políticos que frente a la llegada de Milei se encuentran confundidos, es decir, tiene una estrategia en la que no saben cómo reaccionar y en general la oposición no ha tenido capacidad de coordinación. Pero además, como voy a decir también a continuación, por un hecho insoslayable, que es que más allá de las dificultades o los problemas que para algunos partidos representa esto, buena parte de los partidos de oposición prefieren, o sea, los partidos y sus votantes, y estoy pensando en el PRO y la UCR, prefieren apoyar a Milei antes de que vuelva el peronismo. No solamente los líderes, sino sobre todo los votantes. Y eso, obviamente, ha sido una enorme ventaja para el gobierno, además de poderes legislativos generosos, eso no lo podemos negar, es decir, la manera en que se institucionalizan hoy los decretos de necesidad de urgencia son favorables al Ejecutivo. Hay otra cosa también que ayudó mucho, que es Sergio Massa. Sergio Massa, la ausencia de una ley de presupuesto, por ejemplo, le dio muchísima discrecionalidad en el gasto al gobierno de Milei, y la eliminación del impuesto a las ganancias, entonces eso ya se revirtió, pero en ese momento le redujo la masa de recursos coparticipables que recibían los gobiernos provinciales, y creo que eso terminó siendo también una ventaja para el actual presidente Milei. Yendo a la situación de los partidos políticos, yo un poco anticipé esto, que es, creo que con diferentes intensidades, tanto el PRO como la UCR están en una situación en la cual pueden estar incómodos con Milei, pueden no gustarle algunas cosas de Milei. Milei tampoco es una persona que se caracteriza por intentar hacer amigos, es decir, puede ser muchas veces bastante ofensivo, pero estos partidos están atrapados frente a la contradicción de que enfrente está el peronismo y nadie quiere una foto con Máximo Kirchner en la Cámara Baja. Eso es la realidad. Entonces pueden aparecer a veces intentando despegarse, pero lo cierto es que hoy, al menos mientras el plan funcione, además, los votantes, como dije hace un rato, prefieren, y los dirigentes también, prefieren
prefieren que a Milei le vaya bien antes de que vuelva el peronismo. El PRO está en una paritaria permanente con Milei por una sencilla razón, que es oscila entre la sumisión o mantener la identidad propia. El PRO tiene un problema que creo yo que la UCR no tiene tanto, que es que, bueno, ya voy a hablar de la UCR, está frente a un dilema corneliano, es decir, ambos extremos son malos. Es decir, por un lado, quedar subsumido al partido de Milei, es decir, perder la identidad, y por otro lado, bueno, como decíamos antes, prefiere y tiene convergencias programáticas. Es decir, los diputados del PRO, que muchos analistas a veces se rajan las vestiduras, votan con Milei porque están de acuerdo con la ley, están de acuerdo con el proyecto que se está discutiendo, es tan simple como eso. Y como ya dije por tercera vez, los votantes también. La pregunta que queda planteada es qué va a pasar si va a haber un acuerdo programático hacia las elecciones del 25. Y yo creo, esta es mi predicción, y después me la pueden hacer pagar, porque en general pierdo. En este club yo dije que ganaba McCain ya en 2008, o sea, cuando fue la selección de Estados Unidos, así que tengo un prontuario de predicciones desacertadas, pero bueno, en ese momento estamos en el Plaza. Yo creo que va a haber un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, creo que el gobierno no se puede arriesgar a perder la provincia de Buenos Aires, pero como parte de ese arreglo, la Libertad Avanza no le va a mojar la oreja al PRO en la ciudad de Buenos Aires, que es su bastión histórico, ¿no? Entonces creo que toda la construcción partidaria de la Libertad Avanza en la ciudad va a quedar de alguna manera subsumida al PRO, ¿no? El PRO va a llevar la delantera. Entonces, Macri imaginó, creo yo, en diciembre de 2023, imaginó una situación en la que él no iba a gobernar directamente, pero el PRO iba a hacerse cargo de ese gobierno, ¿no? Yo creo que en la cabeza de Macri a diciembre del 23 era, bueno, asume este tipo, no tiene experiencia, no tiene cuadros, no tiene partido, este va a ser un gobierno del PRO. Sin mí, pensaba Macri, pero este va a ser un gobierno del PRO, y creo que Milei rápidamente entendió que esa era la intención de Macri y rápidamente le puso una cerca, ¿no? Le puso una tranquera para que eso no pase. Entonces, se necesitan mutuamente, pero no todavía, y no va a haber, creo yo, una fusión, y creo que Macri no va a poder salir de ese dilema realmente. Es decir, eventualmente, si a Milei le va mal, él va a quedar arrastrado, y yo creo que si a Milei le va bien, el que se va a llevar el rédito político es Milei, eso creo yo, y por eso creo que, insisto, Macri no va a salir airoso de esa. O sea, puede quedar como una figura referente, pero creo que ese protagonismo que busca el expresidente creo que no lo va a poder recuperar. La UCR, por su parte, tiene una tradición de internas mucho más robusta, es decir, a los radicales les encanta hacer internas, y en este caso creo que está además potenciado por dos almas históricas que conviven al interior del centenario partido, casi tan centenario, no, más centenario que el club, están ahí, que es el alma del interior, un interior más conservador, y el alma progresista de los grandes centros urbanos. Entonces el radicalismo es a la vez el votante, insisto, de por ejemplo el interior de la provincia de Buenos Aires, y después el votante de Paternal o Parque Chas, acá mucho con sensibilidades progresistas, ese tipo de cosas. Y los liderazgos de la Unión Cívica Radical reflejan eso, ¿no? Por un lado, Lustó, Manes, en donde es una especie de símil kirchnerismo, tal vez un kirchnerismo de mejores modales, y dirigentes de provincias mucho más conservadoras, que reflejan también la intención de sus votantes, que están mucho más cerca de las políticas de Milei y que quieren que a Milei le vaya bien. Y entonces lo que estamos viendo en el radicalismo es eso. Yo creo que también el ala más, llamémosla conservadora, de la Unión Cívica Radical va a acompañar al gobierno, por lo menos mientras sigan los éxitos, pero un poco por esa cuestión identitaria que tiene la UCR, que no tiene el PRO, no creo que acompañen en un frente formal. Es decir, creo que la UCR nunca terminaría de hacer una alianza demasiado formal, tal vez en alguna provincia, pero no en los distritos más visibles con Milei. Bueno, el peronismo. Hay una frase que se le atribuye, por lo menos a Mark Twain, que es: las noticias de mi muerte han sido muy exageradas. Y esto lo digo porque yo tengo pocos años, la verdad, como pueden ver, pero ya escuché sobre la muerte del peronismo muchas veces. Y yo realmente creo que el PJ está más cerca de eventualmente volver al gobierno que desaparecer. Ahora se habla mucho del PRI, ¿no? La comparación entre el PJ y el PRI, diciendo, bueno, el PRI también cayó. Es cierto que Roma y Esparta desaparecieron, así que ¿por qué no va a desaparecer el PJ? Pero hoy por hoy creo que Milei les dio una razón de ser. Es decir, hoy son la oposición a Milei. Y la oposición a Milei existe.
Entonces, a diferencia del PJ y la UCR, eventualmente una oposición, insisto, al gobierno va a ser el PJ. Yo veo una crisis de liderazgo, que no es la primera vez que veo en el PJ, pero eso no veo una crisis de existencia o de identidad. Insisto, creo que el gobierno le da una razón de ser. Lo que es cierto es que arrastra todavía un liderazgo muy desprestigiado, un liderazgo donde además Cristina funciona como perro del hortelano, es decir, ella posiblemente no tenga una opción electoral demasiado exitosa, pero tiene la capacidad de bloquear liderazgos alternativos. Yo creo que ella prefiere mantener su poder, prefiere ser la líder o lideresa de un partido en la oposición a permitir que su partido eventualmente gana, pero eso no quiere decir, insisto, que el PJ hoy no sea competitivo. Y esto nos lleva al dilema Kicillof. Kicillof no quiere ser ni Rodríguez Larreta, el candidato boicoteado, ni Alberto, el candidato artificial manejado, lo cual obviamente lo pone en una situación muy difícil. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es el mejor transmisor, o era, de los votantes del kirchnerismo, de Cristina, pero eso también es el abrazo del oso, porque no alcanza con eso. Y acá creo que Kicillof está frente a un desafío muy dramático, pero que yo lo he hecho muchas veces y se puede sobrevivir, que es matar al padre. Como decía Freud, insisto, yo lo he hecho muchas veces y bueno, digo, al principio es difícil, pero después hasta uno tiene placer en hacer ese tipo de cosas. Y en este caso hay que matar a la madre, porque eventualmente Kicillof, si quiere ser presidente, tiene que romper con Cristina, lo cual es costoso, lo cual no lo va a hacer ahora, pero no puede ser presidente si no rompe abiertamente con Cristina. Y eventualmente ese momento va a llegar. Porque lo que la sociedad no está dispuesta a aceptar es un presidente con Cristina detrás del trono. Esa carta no se puede jugar más. Entonces, en el momento en que Kicillof arregle con Cristina y la sociedad perciba eso, eso es el fin de Kicillof. Del fin en el sentido de la posibilidad de que sea presidente. Cristina, insisto, tal vez... yo dije recién, bueno, ella prefiere mantener su poder político antes que su partido gane, pero tal vez, como me dijo un colega, tal vez ella, como se dice ahora, la ve y sabe que el gobernador de la provincia de Buenos Aires nunca puede ser presidente en Argentina, que es un clásico de la política argentina. El presidente, el sillón de Dardo Rocha, te bloquea inmediatamente la posibilidad de llegar al de Rivadavia. Tal vez ella se da cuenta de eso, me dijo mi colega, y lo tomo sus palabras, y en realidad lo que está haciendo es bloqueando a Kicillof porque quiere que aparezcan liderazgos alternativos, no creo que el de ella, pero ella está, digamos, viendo eso, es decir, Kicillof no va a poder ser, y entonces necesitamos correrlo lo más rápidamente posible del escenario. ¿Será eso? ¿Qué va a pasar? Bueno, no sé qué va a pasar. ¿Cómo imagino yo el Congreso 2025? Yo creo que si todo sigue como está ahora, la Libertad Avanza se va a ver fortalecido el partido. Creo que la construcción del partido a nivel nacional va a ser la carta de negociación entre Milei y los gobernadores, es decir, va a ir Karina y le va a decir al gobernador de alguna provincia: vamos juntos, mirá que si no te armo la lista paralela en la provincia, y eso puede ser una herramienta de negociación muy poderosa, pero creo que va a haber un Congreso bastante fragmentado, donde todavía va a haber muchísimas trabas legislativas. Creo que la elección del 25 va a estar planteada por la polarización. Creo que la estrategia de Milei es, tal vez ustedes están en contra de sus modos, de cómo ataca la prensa, de las cosas que digo, pero miren que enfrente está el peronismo. O sea que al final no les gustará todo, pero lo que está enfrente peor. Y creo que eso va a ser una estrategia, obviamente, que funciona. Yo creo que a largo plazo el presidente quiere quedarse con parte del peronismo, es decir, en sus ataques es mucho más agresivo contra algunos partidos que uno pensaría que son propios o más cercanos que con el peronismo muchas veces, y yo creo que en el fondo él aspira a, en algún momento, buena parte de ese peronismo más conservador, más de derecha, se sume a su coalición. Clara se paró, así que quiere decir que tengo poco tiempo. Y lo último que digo entonces en este punto es, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos es, primero, una cosa que ya anticipé, nada dura para siempre en Argentina, en América Latina en general, pero en Argentina en particular, y el gobierno cometería un error si piensa que, como dije antes, ya tiene la fórmula de la gobernabilidad. También creo que la estrategia de polarizar con el PJ o polarizar con Cristina en este caso es riesgosa, porque puede movilizar votantes, pero también presenta riesgos.
Eso fue lo que hizo Macri y le salió mal. Es decir, Macri era un presidente que tenía mucho más apoyo institucional y estructura institucional, y aún así, en 2018, el gobierno entra en un callejón sin salida del cual no pudo salir. Si el gobierno tiene que jugar fuerte en la provincia de Buenos Aires, si bien la provincia de Buenos Aires es menos poderosa institucionalmente de lo que muchos de nosotros creemos, es decir, está subrepresentada en la Cámara de Diputados, está subrepresentada en la Cámara de Senadores, tiene unos dilemas de gobernabilidad horribles, es lo que visiblemente aparece como el triunfo en las elecciones del año que viene, es cómo te fue en la provincia de Buenos Aires. Y si al peronismo le va muy bien, y acá Cristina puede jugar un rol, y si el mercado anticipa que el peronismo puede volver, eso puede ser una muy mala noticia para el gobierno. Y ahí Cristina, insisto, puede jugar un rol, puede no ser candidata en el 27, pero puede jugar un rol para que vuelva, para que el gobierno pierda en el 25. A Cristina no le va mal en las encuestas en el conurbano bonaerense. Por eso creo que obviamente la provincia de Buenos Aires va a ser de vuelta la madre de todas las batallas. Bueno, voy a dejar acá. Muchísimas gracias, doctor Negri.